capítulo número 10, verso número 26 en adelante. Dice la palabra de Dios en la autoridad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y he aquí, cierto maestro de la ley se levantó para probarle, diciendo: Maestro, ¿haciendo qué cosa poseeré la vida eterna? Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Él le respondió diciendo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Le dijo: has respondido bien, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse, preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: cierto hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, quienes le despojaron de su ropa, le hirieron y se fueron, dejándole medio muerto. Por casualidad descendía cierto sacerdote por aquel camino y al verle pasó de largo. De igual manera, un levita también llegó al lugar y al ir y verle pasó de largo. Pero cierto samaritano que iba de viaje llegó cerca de él y al verle fue movido a misericordia. Acercándose a él, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole sobre su propia cabalgadura, le llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios y los dio al mesonero diciéndole: cuidádmelo, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando vuelva. ¿Cuál de estos 3 te parece haber sido el prójimo de aquel que cayó en manos de ladrones? Él dijo: el que hizo misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Aleluya, gloria a Dios. Padre, te damos gracias en esta tarde, Señor, en el sublime y poderoso nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, un nombre que es sobre todo nombre, Señor, delante del cual se doblan todas rodillas los que están en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra, Señor. Hoy nos sometemos a tu palabra, a tu presencia, Señor. Nos humillamos delante de ti, te damos espacio para que seas tú ministrando la vida, Señor, de este pueblo, el cual te ama, Señor, el cual te busca con regocijo, Señor. Hoy te recibo nuevamente, Señor, y te pido que seas tu Espíritu Santo ministrando de acuerdo y conforme a tu voluntad, Señor, porque tu voluntad es perfecta para con todos nosotros, en Cristo Jesús nuestro Señor. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Bien, todas sientes, hermano. Vamos a meditar en la palabra de Dios. Hoy el tema lo titulé: por la misericordia de Dios, ¿por quién doblan las campanas? ¿A usted no le parece muy interesante que Jesús de Nazaret le ofrezca una alternativa a un hombre para heredar la vida eterna? El hombre viene a preguntarle al Señor cómo la hereda, y el Señor Jesús, en su magnificencia, en su poder, en toda su autonomía, porque Él era autónomo en lo que hacía, porque Él lo que hacía venía por orden del Padre. Y cuando el hombre le pregunta cómo hace para heredar la vida eterna, Él le da una alternativa para simplificar un poco, o reducir un poco lo que le dijo. Y Él le dice: que tenga misericordia para con las demás personas, que tenga amor por ellos, que también tenga en cuenta el dolor, la angustia y la necesidad de su prójimo, porque cuando se habla de los mandamientos de la ley de Dios y cuando se habla de que amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, el Señor hace una traducción en el Nuevo Testamento y dice: el segundo mandamiento importante, no dejando a un lado los demás, porque no son importantes, sino destacando esos dos, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Queriendo decirte que nosotros tenemos que enfatizar grandemente en el amor hacia nuestro semejante. Pero
se pierde tanto como si se perdiera un monopolio. La muerte de cualquier hombre me disminuye, porque también yo soy hombre. Por tanto, no preguntes por quién doblan las campanas, porque las campanas hoy doblan por ti. Y yo pensaba y me ponía a meditar y decía, bueno, pero ¿por qué el Señor Jesucristo le da una alternativa a él y le dice, vaya y mire el ejemplo que le estoy dando y sea el prójimo del que está necesitado? ¿Y sabe por qué es? Porque a través de todas las épocas de la historia al hombre se le ha inyectado de parte de Satanás el egoísmo, el egocentrismo, en que yo solamente vivo, en que si yo estoy bien, mi familia está bien, lo demás no importa cómo esté. Y el Señor Jesucristo, cuando vino aquí a la tierra, Él empezó a hacer algo muy especial. ¿Y saben qué vino a hacer? A darle amor a usted, a darle amor a mí, a darle amor al blanco, a darle amor al negro, a darle amor al indio, a darle amor al chino, y a todos y cada uno de los seres de la tierra. Él vino a darle su amor. A él lo criticaron muchas veces porque él se sentaba con personas del público, con personas comunes y corrientes, porque los eruditos y los sacerdotes querían que se sentara solamente con ellos, con la gente del público. Pero Jesús no vino a hacer eso. Jesús vino a ser el mejor ejemplo para nosotros de lo que es el verdadero sentimiento de Dios, el cual se identifica con cada uno de los seres humanos que padece necesidad en la tierra. ¿Y usted sabe por qué estaba haciendo eso? Porque Él dejaba claro un ejemplo para nosotros, queriendo decir, si yo lo hice viniendo de un reino tan poderoso, tan especial, siendo Dios, ¿por qué no lo haces tú, que eres un simple hombre? Pero nosotros somos orgullosos. Desafortunadamente para la raza humana, el diablo supo trabajar, y el diablo ha venido contaminando la mente de una manera tan tremenda que a veces hasta en nuestra propia familia hay necesidades y nosotros teniendo cómo colaborar en lo hacemos. No, es que sí, yo sé que él tiene necesidades, que está pagando una serie, pero es que me dé por ahí 5,000 pesos, 10,000 pesos, no me ha pagado. ¿Cómo lo voy a prestar si no me ha pagado? Y el Señor Jesús, cuando aquel hombre le hacía esa pregunta, le decía, duélete. Mira el ejemplo, un sacerdote con toda su pompa, con todo su conocimiento, con toda esa fortaleza de parte de Dios para dirigir un pueblo y para enseñar, ni siquiera se inmutó a acercarse al hombre herido. ¿Sabe por qué no lo hizo? Porque en la ley mosaica estaba escrito que si una persona se acercaba a un herido o a un muerto, él quedaba inmundo y tenía que quedarse aparte y entrar en un periodo de purificación para poder entrar al templo a ministrar. Y como él iba camino a la administración, para él era más importante lo que iba a hacer que ayudar a un necesitado. Dice que también venía un levita, pero como ese también estaba dentro del mismo grupo sacerdotal, de igual manera hizo la misma situación. Pero cuando ya venía el samaritano, como él no tenía nada que ver ni con lo uno ni con lo otro, entonces ese sí sintió de que el que había ya era una persona que podía ser cualquiera, pero ese que estaba allá tenía una gran necesidad y era una ayuda porque estaba muriendo. Necesitaba una mano que se extendiera. Y por eso fue que Jesús lo utilizó como el ejemplo. Mire, el mejor ejemplo de todos ellos fue el samaritano, él descubrió el sacerdote. Tal vez hoy día hay grandes evangelistas, misioneros, pastores, apóstoles, tal vez sacerdotes católicos, altos pontífices de las diferentes congregaciones, y ni siquiera se importan por el dolor de otra persona. Y a veces uno se pregunta por qué Dios le coloca pruebas a uno y uno poco a poco se va dando cuenta que es que el Señor le está proyectando el ministerio que le está, que le va a dar, en el que lo va a usar. Yo una vez meditaba y lo comentaba jocosamente con un amigo. Mire, yo caminando por la calle una vez venían unos indigentes y uno de ellos se llenó su rostro de alegría y me dijo ñañito y se me abrazo. Yo después decía, bueno, ¿pero por qué? Y no solamente me ha pasado eso, varias veces me ha pasado. No solamente con él. La sociedad postmoderna ha enfatizado, aún todavía lo hace, en que nosotros somos el centro del universo, en que usted es el sol y las demás
más personas giran alrededor suyo. Y eso tiene que salir de la mentalidad del cristiano. Eso tiene que morir, porque cuando la palabra de Dios nos enseña y nos habla de morir el yo, está diciendo, muramos en todo sentido. Y el egocentrismo es una de las peores cosas que el ser humano puede tener. El creerse el único, el todopoderoso, el que más tiene, el más inteligente, aun cuando la Biblia nos dice que miremos a los demás como superiores a nosotros, que nos veamos un poquito más bajitos. Y nos enseña también normas de la ética, como por ejemplo cuando llegues a una fiesta no te sientes adelante como el más importante, siéntate atrás, para que te digan que te hagas adelante un poco y que no te hagas. Pero enseñándonos a nosotros que debemos vivir de una manera muy diferente a como el diablo nos ha querido meter ese cassette ahí a la brava, ¿no? Miren, el primer cuestionario de la vida del ser humano en la tierra lo resolvió Caín. Ese cuestionario lo resolvió Caín cuando nuestro Dios Todopoderoso lo llama y le dice, Caín, ¿y dónde está tu hermano? Como usted ha leído la Biblia, yo también la he leído, nosotros conocemos, Caín respondió, ¿por qué me cuentas por mi hermano? ¿Acaso soy yo el guarda de mi hermano? Yo tengo que cuidarlo. Pero yo lo estaba llamando era porque él sabía que en ese momento Caín acababa de asesinar a su hermano. Y cada vez que nosotros negamos extender la mano hacia una persona necesitada, lo estamos matando. Miren, cuando usted, alguna persona llegue con una necesidad a su casa, a su puerta y le toque, y le diga, mire, necesito esto, colabórame con esto, aquello, piense en dos cosas. La primera, esa persona ya meditó y le dio vueltas a todo el mundo para pensar a quién le iba a ir a pedir. Y tal vez dijo al hermanito Mauricio, el hermanito Mauricio, sí, es mi hermanito. Pero que llega donde Mauricio le dice, no, ¿cómo le ocurre? Yo no puedo, váyase. Es necesario meditar en estas situaciones. ¿Por qué? Porque si a Caín no le importaba a su hermano, tenga la plena seguridad que de parte de Caín vino la semilla para que a nosotros no nos doliera el dolor de los demás. A veces uno va por la calle y uno mira la gente cómo sufre, cómo necesita, y el Señor Jesucristo lo dijo, los pobres siempre van a estar pobres. Pero también nos estaba dejando una tarea muy importante, y era colaborar en las cosas que estaban a nuestro alrededor. La Biblia lo dice. ¿De qué sirve que le digamos a nuestro hermano, Dios te bendiga, no te preocupes, el Señor va a proveer, el Señor es proveedor, el Señor suple, si nosotros no le damos las cosas que son necesarias, cuando nosotros tenemos confianza? A veces nosotros decimos, bueno, sí, yo soy muy bendecido, el Señor me bendice mucho, Señor. Y tú que eres tan bendecido, ¿a quién bendices? Con todo lo que el Señor te bendice. Con todo lo que Dios te da aquí cuando vienes a la administración, tú bendices a alguien, tus vecinos, tus vecinas. De pronto a la señora más chismosa del barrio, no sé, usted se arrima y le da un abrazo. Tal vez la señora lo que le hace falta es un abrazo. La persona más violenta del barrio, de pronto usted también puede arrimarse y decirle una palabra de cariño y el Señor mostrar su amor a través de usted. Cuando la hermana, la hermanita, ¿me recuerda el nombre de la hermanita? ¿Me disculpa? Sí, Gloria, sí. Estaba allá en el hospital y la fui a visitar y ella me dijo, hermano, mira esa ancianita que está ahí enfrente. Es brava, yo he querido arrimarme a predicar, a enseñar, porque la hermana estaba cumpliendo una misión importante ya. Pero la viejita, como que con las mujeres era muy brava. Pero entonces yo le dije, voy a arrimar. Yo ese día andaba en sudadera, andaba en camisilla, es una camiseta que no se bajo las camisas, y llevaba una chaqueta negra de Adidas, que me han regalado a mi hija. Y resulta que yo me le arrimé y le dije, buenas, mira, a mí se me hace usted conocida. Sí, yo también lo estaba mirando así, como que más se conocía. Yo le digo, ¿y la visita que hora llega? Me dice, no, mi hijo, a mí no me llega visita, no es que yo soy de la calle. ¿Ya tiene? Le dije, tengo una hernia, mire, me mostró. Me dijo, ese día no como porque me tienen en ayuno aquí para la cirugía. Y me puse a conversar con ella y aproveché y le dije, Señor Jesucristo la amo, me quiere mucho. Es posible que no venga la visita, pero vea, me mandó a mí a visitar. Yo no la quiero. Y le invité a hacer la oración de fe y la señora hizo la oración de fe.
Cuando el día anterior había llovido mucho, había hecho frío, yo le dije, ¿y usted no tiene ni un saquito ni nada aquí, nada? Digo, no, mío, pues como no tengo que me regale nada, yo le vendré a regalar esta chaqueta. No, me lo pone su mujer, se enoja, me dijo. Yo no tengo mujer. Esta chaquetica me la regaló mi hija y ella me la regaló con cariño y yo con cariño se la voy a hacer, usted la necesita más que yo. Y se la dejé cuando estos días la hermana me dijo que la cena había muerto, ¿no? Pero me dio gusto porque yo también me sentí útil allí, porque dije, bueno, el Señor me llevó a que hiciera la oración de fe y la anciana murió, pero murió con el Señor en su corazón. Entonces, en vez de... Enseñó a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero qué bueno que nosotros empecemos a meditar y decir, ¿cómo hago yo para transmitir ese amor a otras personas? ¿Qué puedo hacer yo? Mire, usted está asistiendo a una iglesia cristiana, eso es una gran bendición, usted es un privilegiado. Porque usted sabe cuánta gente de afuera quiere venir a que no lo puede hacer. Primero, les da vergüenza. Segunda, el diablo nos va a criticar a través del otro vecino. Tercero, el diablo les ha metido en la cabeza que en la iglesia les roban la plata, que porque el pastor le saca el diezmo del bolsillo, y eso son mentiras del diablo, porque nosotros sabemos que no es así. El diablo les ha metido tanta cosa a la gente de afuera que la gente no puede llegar a las congregaciones. Pero Dios nos tiene a nosotros para que nosotros lleguemos a ellos, pero ¿qué hacemos? Porque ese es el amor hacia los demás. Yo no sé si a usted le preocupa la vida eterna, a mí sí. Pero cuando el Señor Jesucristo le dijo a ese hombre, ve y haz tú lo mismo, le estaba diciendo a usted y me estaba diciendo a mí, haga lo mismo, porque de ello también depende la vida eterna. Nosotros no nos ganamos la salvación por obras, porque la salvación nos la regaló el Señor. Pero hay muchas cosas que nosotros debemos hacer para que otros puedan llegar al Señor. Hoy el Señor quiere que usted no se pregunte cuando esté sonando las campanas en la iglesia católica. ¿Usted a veces se ha preguntado cuando están doblando quién se habrá muerto? ¿Quién se murió? Le pregunta a la vecina. ¿No sabes quién se murió? Están doblando, ven las campanas. O a veces pasa el carro fúnebre y uno dice, ay, un muerto, y hasta el pan así. Pero no siente nada en el corazón. Y el Señor lo que dice es, tú sabes cuánto dolor va en el corazón de esas personas para que vayan a llevar a ese ser que acaba de morir. ¿Y saben cuándo empieza uno a comprender estas cosas? Cuando Dios lo confronta a uno. Mire, cuando yo caí a prisión, en el primer mes que yo caí a prisión, yo caí con mucha ira, mucha rabia. Yo estaba irado completamente. Primero porque a mí me habían traicionado y en esa traición casi me matan. ¿Sí? Segundo, porque la gente con la que yo confiaba en la calle, mis secuaces, los parceros, como se habla en las cuentas en la calle, en las pandillas, se empezaron a quedar con todo lo mío y yo llamaba a decirle, venda eso que necesito una plata para la agua. Me decían, pues eso es mío, eso no es suyo. Cuando salga yo cuadro con usted. Y yo empecé a hacer maldades, yo empecé a desquitarme y a la poca gente que me quedaba, invertir lo que tenía por ahí, vaya y cobre la fulana y si no paga, deportado, voy a poner. Y eso empezamos a hacer cantidad de cosas mal hechas. A los 30 días exactos Dios me habla en una visión. ¿Y saben qué? Me permite mirar que a mí me asesinan. Y veo, yo estoy fuera y veo el cuerpo ahí todo agujereado por la mano mala que le dieron. Y veo llegar a mi mamá, veo llegar a mis hermanos, a mi familia, y mi mamá abrazaba ese cadáver y lloraba, y yo la veía llorar y veía llorar a mis hermanos, y a mí me dolía mi corazón y yo lloraba. Esa visión me dolía, yo sentía ese dolor. Cuando yo estaba en ese llanto y llorando y yo parado mirando, ¿no?, la escena, porque se me lo permitió ver así, escucho como un trueno, y cuando yo escucho el trueno ya reacción, el Señor me dice, ves, el dolor de ellos es el dolor de los que estás mandando. Basta ya, basta ya. Y en ese momento yo entendía algo. A mí no me dolía nada. Yo era un hombre insensible. Yo no pensaba en los huérfanos, en las viudas, en las madres que quedaron sin sus hijos. Pero en ese momento en que Dios me empezó a confrontar, yo empecé a sentir que tenía que cambiar. Y que mi mente no podía ser la misma mente corrompida y malévola que existía. Que tenía que haber un cambio en mi vida y que tenía que empezarme a preocupar
sino por las demás personas. Y por eso desde ese momento decidí empezar a ayunar, a orar, a clamar. Y mire, y aún cuando vinieron las pruebas más adelante, porque una de las pruebas más duras que me pasó a mí fue que mi esposa me abandonara. Cuando esa mujer se fue, esa mujer la amaba, cuando esa mujer se fue, fue durísimo. Y tiene que le diga algo a mi hermano. Yo en ese momento, yo me metí más duro con el Señor, pero ya no pensaba más tanto en ella, sino en mis hijos. Y la esperanza mía era un día salvo y que por lo menos alguno de mis hijos se salve y que pueda seguir así. El niño que yo tenía, el anterior a Juan Camilo, se llamaba Carlos Mauro. Ese niño murió en el año 2005. Y vive el Señor que no le miento, cualquier día recupera un cuaderno que escribí solo alabanza y oraciones que me regaló el Señor para él, porque mi mente era que él iba a cantar al Señor. Y ese niño, de verdad, el Señor lo estaba preparando y se lo llevó, porque ese niño le cantaba. Pero cuando yo pensaba en esas criaturas, en esa familia, yo decía, Señor, yo tengo que hacer algo para que mi familia cante. Yo tengo que hacer el ejemplo para que mi familia cambie. Hoy día yo puedo decirle a mis hijos, vea, usted está haciendo mal, mire, usted vive de esta manera, de esta otra, usted tiene ejemplo de su mamá. Usted no ha visto que su papá entre una mujer o salga con otra, o ande por ahí pispiando a la vecina, o diciéndole cosas de doble sentido a nadie. Y Dios le dice hoy a usted y a mí, dejemos de preguntarnos tanto de qué es lo que está pasando a nuestro alrededor. Porque cada campanada que suena a su alrededor, Dios le está diciendo, es por ti. Es por ti. Porque uno mira a un cadáver que va y el dolor de la gente, ¿no? Pero usted debe pensar, ¿qué sentiría mi familia si yo fuera que estuviese en esta tabla? ¿Qué sentiría yo si esa fuera mi mamá la que estuviera sepultando, mi hermanito, mi hermanita, mis hijos? Hay gente que no sabe lo que es el dolor de perder a ser querido, eso duele. Y eso puede pasar los años y usted todavía siente esa herida. Y aunque usted, el ser querido, se lo haya llevado al Señor, a usted eso le deja una cicatriz, porque han pasado años en los cuales usted ha fortalecido lazos con esas personas. Entonces hoy Dios le dice, todas las personas que están a tu alrededor son muy importantes para mí, dice el Señor. A ti y a mí nos ha encomendado la labor. Por eso les digo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. En esto conocerán que sois mis discípulos. Amar al prójimo es mirar a los lados, observar quién necesita una mano solidaria, necesita algo. De pronto el vecino está haciendo fuerza ahí, levantando alguna cosa, colabore, hermano, póngalo uno allí. Y cuando los vecinos sean maldadosos con usted, a eso a los que hay que colaborar, a eso a los que hay que bendecir, a eso a los que hay que tratar de amar. ¿Por qué? Porque ellos son los que más necesitan. La palabra nos exhorta, nos anima, nos insta. Si queremos aceptar lo que nos ordena el Señor, no seamos indiferentes ante todas las necesidades que hay. Los puntos que en la palabra de Dios yo les dije que eran buenos para resaltar es primero que ningún hombre es una isla, o sea, nadie es independiente de esto. A todo el mundo se le muere alguien algún día, y aunque usted no lo quiera pensar, debe meditar en eso. A cada uno se le mueren sus parientes un día. Se le muere el abuelito, se le muere la abuelita, el papá, la mamá, un hermanito, una hermanita. Nuestra familia está guardada en el Señor y creemos por la fe que si hoy alguno de ellos fallece, se van con el Señor al cielo. Amén. Pero que se tienen que morir algún día, tienen que morir. Porque eso es algo que fue estipulado por el Señor. Por cuanto está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después que juicio. Después de que nosotros salimos del vientre de nuestra madre, empezamos a morir. Segundo, la muerte de cualquier hombre me disminuye a mí también. Cada que muere una persona, a mí me disminuye. Porque como yo soy un ser humano, yo también veo el reflejo de que un día yo voy a estar en esa caja como él. Y me hace reaccionar y pensar que soy muy pequeño y que hay un ser superior y grande que un día me dice, ven acá porque mío es. Eso nos debe llevar a pensar
que debemos colaborar mucho y rápidamente para que las almas no se vayan sin Cristo en su corazón. Tercero, que el dolor de los demás, lo que sufren otros hoy, es mi dolor y debo dolerme con lo que otros sufren. Una advertencia que nos anuncia el Señor a través de su palabra es que es de la vida eterna. Las cosas importantes para mí. No te preocupes tanto por preguntarte qué debo hacer, porque es que la palabra ya te ha dicho qué debes hacer. A mí me enseña el Señor todos los días y me dice, mira, haz esto, haz aquello. Permite que mi palabra pueda fluir en las demás personas. Yo quiero que usted pueda pensar en algo, en que muchas personas en este momentico están necesitando, están clamando al Señor. Tal vez hoy usted se encuentre a una persona herida por ahí, un indigente en la calle, alguien padeciendo una necesidad muy grave. Tal vez hay un enfermo enseguida de su casa y se necesita que una persona como usted, que es espiritual, vaya y ore, lleve aceite de unción al enfermo y permita que a través de usted la palabra de Dios, el poder de Dios, la unción de Dios, la misericordia de Dios toque a esa persona. Es necesario que usted muchas veces aún saque de su bolsillo y diga, vea, yo invierta en esa obra. Usted necesita poner un bolsito, ¿verdad? Señora, ahí medio un cuartico de pollo, medio pollito, un consomé, una gaseosita y me lo sirve aquí al señor, al caballero, a la dama que se lo come. Yo no le digo que usted le regale plata a nadie, pero si tienen una necesidad y le dice que tiene hambre, déle de comer. Porque si usted necesita, usted espera que alguien le colabore. Si ven, yo le digo que se necesita ser confrontado. A veces uno se vuelve muy duro del corazón porque uno no tiene necesidad de nada. Pero cuando usted empieza a necesitar, ahí es donde usted se empieza a dar cuenta que verdaderamente hay muchas cosas por hacer alrededor de su vida. Dios te provee, Dios te bendice, para que cada vez que haya esa oportunidad de transmitir, usted lo haga. Voy a recapitular un poco la palabra, y allí en el verso número 27, cuando el Señor le manda y le dice, Él respondió diciendo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Le estaba diciendo que el amor a Dios es el darse usted. A veces uno me pregunta, ¿y cómo ama al prójimo? Entréguese a sí mismo, sacrifíquese por los demás un poco, saque de su tiempo para ir a predicar, saque de su tiempo para ir a meditar. ¿Sabe quiénes lo necesitan? Los presos, los enfermos, las prostitutas, los drogadictos, los indigentes. Mucha gente necesita. No seamos indiferentes ante la necesidad de las personas, porque si de pronto usted viene de camino hacia el templo y se encuentra alguien por ahí necesitado y puede hacerlo, vaya, colabore, que yo sé que el Señor no se va a desagradar, el Señor se va a alegrar mucho. Nunca más cuando suenen las campanas del templo católico se pregunte por qué doblan las campanas. Cuando eso suena, usted piense, están doblando por mí, porque el Señor me está diciendo, se fue uno más. ¿Qué hiciste por eso? Cuando la palabra de Dios viene y se predica aquí en este lugar, nunca se pregunten y digan, esta es Pamulana, porque ella me contó que tenía este problema, que estaba en fornicación, que había cometido este pecado, porque entre amigas se cuentan, entre amigos también. A veces tuve un problema por allá, hermano, y como le parece que tipo me levantó la mano y yo reaccioné y le pegué también tu coscorro. Y usted debe pensar en que esa palabra de pronto vino y está hablando sobre los que golpean a los demás y decir, no está hablando por él, está hablando por mí. Porque a veces nos acostumbramos a que cuando venimos al templo, venimos a mirar esa palabra, ¿a quién le cayó? ¿A quién le cayó esa palabra? Esa es Fulana. Claro, para ella es, no es para usted, es para mí también. Cuando el pastor se para acá a predicar, cuando el predicador viene aquí a transmitir el mensaje, a ella le habló, a mí también. Hoy me está diciendo el Señor, no preguntes por qué doblan las campanas,
porque las campanas, cada que suenan, están doblando por usted. Están doblando. Amén. Yo le invito a que se coloque sobre sus pies. Vamos a orar. Vamos a ver a Dios esta tarde. Y yo le quiero pedir algo, hermano, hermana. Mire, amigo y amiga, porque me imagino que hoy vinieron personas que no van a venir. Mediten eso. ¿Cuántas veces se ha negado usted a colaborar de alguien? ¿Cuántas veces usted ha apretado el puño teniendo con qué bendecir a los demás? La palabra dice que el que da al pobre presta a Dios, y el bien que ha hecho, Él se lo volverá a pagar. La Biblia dice: no niegues a tu prójimo cuando viene a ti buscando que dale y tienes con qué. No le digas a tu prójimo: ven y vuelve mañana, cuando tú tienes ahí con qué bendecir. Porque a veces viene el vecino y usted dice, teniendo allí, no, venga mañana, yo mañana le resuelvo. No, si tiene ahí una vez, esa es la voluntad de Dios. Adorado Dios, te damos gracias en esta tarde, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Voy meditando en tu palabra, Señor, y exaltando, Dios Todopoderoso, sobre el amor hacia nuestro prójimo, Dios eterno, porque tú nos lo mandaste, Señor. Ese es uno de los principales y grandes mandamientos, Señor, porque tú lo dijiste. Amarás a tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Pero así mismo nos dijiste, Señor, amarás a tu prójimo como a ti mismo, Señor. A nadie es Dios Todopoderoso y le agrada que padezca necesidades, Señor.